Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ademar Ángel Dole Quiroga. Soy estudiante de medicina de primer año de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Facultad de Medicina. Este video va dirigido a la cátedra de anatomía y hoy hablaremos sobre estómago, eh, esófago abdominal y mediastino. Entonces, comencemos. Ya. Entonces, comencemos. El estómago es un órgano del sistema digestivo que se encarga básicamente de recibir el bolo alimenticio que viene del esófago, que es su unión proximal, y llevarla hacia la mera porción del duodeno, que sería su comunicación distal. Entonces, el estómago es algo un poco difícil de verlo anatómicamente, ya que no es muy bien visto. Entonces, la mayoría de autores dice que tiene una forma de J y la manera de estudiarlo es con la persona en decúbito dorsal, porque el estómago varía mucho dependiendo de la posición de la persona, con textura, de acuerdo a la cantidad de alimento que tenga. Porque cuando tiene más peso, entonces el estómago se estira y también las relaciones anatómicas entonces cambian totalmente. En anatomía, donde el estómago no adopta la forma en la que estamos acostumbrados a ver. Entonces, el estómago anatómicamente está formado por cuatro porciones. Estas porciones son un poco difíciles de limitar anatómicamente, ya que no hay una posición o un sitio que los separe. Básicamente, su separación es por la mucosa y glándulas que estén en cada porción. Entonces, en esta porción que vemos, es la primera porción que recibe al esófago, se le llama cardias o porción del cardias del estómago. A esta unión se le llama unión gastroesofágica o cardioesofágica. Histológicamente vemos unas glándulas o glándulas cardíacas. Ahora, esta porción está justo en la desembocadura del esófago en el estómago. La siguiente porción encontramos el fondo o tuberosidad mayor o también fundus gastricum. Esto se le conoce como al fondo del estómago. Esta porción se encuentra superior a la desembocadura del esófago. Esta en una posición anatómica o posición o en una persona viva casi nunca está ocupada por comida, más que todo está constituida allá adentro por aire. Todo el aire que consumimos está en esa parte. Por eso en las radiografías de tórax y abdomen encontramos una bola de aire que se encuentra en esa parte. Entonces, las glándulas que encontramos en el fondo gástrico son glándulas gástricas propias del estómago. Luego tenemos a la porción más larga y grande del estómago que se le llama el cuerpo. Esta se continúa hacia arriba con la tuberosidad mayor o fondo cardius y hacia abajo con la cuarta última porción pilórica. Estas dos poseen las mismas glándulas del fondo o glándulas gástricas. La diferencia histológicamente es que son glándulas distintas, y recordando que las glándulas del cardia son glándulas cardíacas o cardiales. Esta porción del cuerpo se va a continuar con la parte inferior, que es el píloro o pilórica. Esta porción pilórica se le llama también porción duodenal, que se continúa después con el duodeno intestino delgado. Esta porción pilórica a su vez está formada por glándulas pilóricas. Anatómicamente no existe un sitio donde podamos decir hasta aquí llega el cuerpo y aquí inicia el píloro. Entonces, hay que usar las técnicas histológicas de coloración para saber dónde es
el cardias y dónde está el cuerpo y dónde está la porción pilórica. Esta igual se divide en dos porciones. Una porción más proximal que está pegada al cuerpo del estómago que se denomina antropilórico. Hasta esta parte más o menos. Toda esta zona triangular que ven aquí. Y de aquí hacia allá es la porción del conducto pilórico. Entonces, de esta forma, este píloro se divide en antropilórico y conducto pilórico, que es la porción distal, y se une con el duodeno. Ahora, el estómago posee dos curvaturas, una curvatura mayor y una curvatura menor. La menor es la que podemos ver aquí de negro y la mayor es la que vemos aquí de azul. Entonces, esta curvatura se le denomina tal como curvatura menor que inicia en el esófago y termina en la parte del duodeno. Mira hacia el lado derecho esta curvatura. Luego tenemos la curvatura mayor que nace igual en la desembocadura del esófago en el estómago, es más larga y llega hasta... Esta curvatura es convexa, comienza desde la unión del esófago con el estómago y termina en la unión con el duodeno. Entonces, en estas curvaturas encontramos unas escotaduras. Esa escotadura cardial ocurre, es lo que se encuentra entre la desembocadura del esófago y la curvatura mayor. Mientras que la escotadura pilórica es también llamada incisura angular, se encuentra en esta zona, que es muy difícil de delimitarla anatómicamente. Esa incisura angular que vemos en esta zona es la que me indica el punto de partida desde donde comienza aproximadamente la porción pilórica del estómago. Ahora, vamos a ver las caras del estómago, que tiene una cara anterior y una cara posterior. Toda esta parte que podemos ver, que está en contacto con la parte posterior del abdomen. Además de tener dos curvaturas, tiene un orificio que es el orificio proximal por donde entra el bolo alimenticio que está justamente en la unión cardioesofágica. A este orificio se le llama orificio cardíaco. Ya. En la unión del esófago con el estómago encontramos un esfínter. Todos estos pliegues que ven en la cara interna del estómago son pliegues gástricos, pliegues de la mucosa o endotelios. Entonces, el primer orificio es el orificio cardíaco y su último orificio es el orificio pilórico. Vean bien lo siguiente para que no confundan los términos. Entonces, este engrosamiento de aquí indica que es la porción pilórica del estómago. Recuerden ustedes que la porción pilórica igual se divide en el antropilórico y en el conducto pilórico. Entonces, el engrosamiento de la musculatura de la porción pilórica se conoce como el nombre de esfínter pilórico. Esfínter significa el que estrangula, o sea, es una válvula que una vez que el bolo alimenticio pasa por el estómago, hace que no pueda ingresar después de irse al intestino delgado, no pueda volver al estómago. Y el orificio que está delimitado por el esfínter pilórico se le denomina el orificio pilórico. Entonces, esta porción es la porción del pílaro del estómago. Se subdivide en antro y en conducto. Dentro del conducto está el esfínter y el orificio que está limitado por el orificio se le llama el orificio pilórico. Píloro derecho significa portero, porque es la porción en la que no deja pasar de nuevo. Una vez que pase, no puede dejar volver. Bueno, en una persona muerta el esfínter está más relajado, mientras que en una persona viva, el esfínter está más estriado, más junto.
Ya. Ahora vamos a hablar de las relaciones del estómago. Las relaciones anteriores del estómago las podemos ver aquí, la pared anterior del abdomen. En esta parte podemos ver que una pinza agarró el lóbulo izquierdo del hígado, entonces el lóbulo izquierdo del hígado es una relación anterior del estómago. Ya. Entonces continuemos. Ahora, esta estructura que podemos ver aquí abajo en esta parte inferior es muy variable su localización. Sin embargo, muchos doctores se refieren a que esta parte está relacionada con la cresta anterior del estómago o cisuré del cúbito. Ya, entre las relaciones posteriores del estómago vamos a ver las partes posteriores del estómago. Primero vamos a encontrar el diafragma o los pilares del diafragma, que son relaciones tanto posteriores y el propio diafragma igual es una relación anterior. Luego tenemos al tronco celíaco aórtico, la glándula suprarrenal izquierda y la parte del poro superior. Luego tenemos a la cara anterior de todo el páncreas y esta estructura que podemos ver aquí que se le llama mesocolon transverso. Entonces, desde arriba hacia abajo, esas son las relaciones posteriores del estómago. Véanlo aquí nuevamente, se supone que en esta zona está el estómago, en aquí se entra el duodeno y esta es la desembocadura del esófago. Entonces, esta está relacionada con el tronco celíaco, con el páncreas, con el diafragma, con los pilares y ven esta zona en la que se está insertando el mesocolon transverso. Ahora, hay algo muy importante que está relacionado con la cara posterior del abdomen. Entonces, entre ellos hay un espacio porque no está relacionado directamente con la cara posterior del abdomen. Entonces, a esto se le llama bolsa de los epiplones o bolsa aumental o transcavidad de los epiplones. Esta cavidad separa la cara anterior del páncreas con la cara posterior del estómago. Entonces, ustedes pueden pasar una pinza por esta parte, por delante de la vena cava inferior, y llegan a la cara posterior del estómago. Ya. Ahora, el vaso, que es esta estructura que ven aquí, tiene relación con la curvatura mayor del estómago, también con la cara anterior y la cara posterior del músculo. Ahora, las relaciones peritoneales. Entre ellas podemos encontrar a lo largo de la curvatura menor el epiplón menor, específicamente uno de los ligamentos que sería el ligamento gastrohepático. ¿Por qué? Porque el otro ligamento que llega al epiplón menor es el ligamento gastrourinario. Entonces, este ligamento se le llama hepatogástrico. Ahora, a lo que está a lo largo de la curvatura mayor es el epiplón mayor, que cuelga como un delantal adosado a la curvatura mayor del estómago. Ahora, el estómago está sostenido por dos ligamentos, uno que lo sostiene a este nivel, que es el diafragma, que es el ligamento gastrofrénico, y uno que lo sostiene en aquí, que sería el ligamento gastroesplénico, este que pueden ver aquí. Entonces, en esta imagen se puede ver muy bien el ligamento gastroesplénico, porque está unido con el estómago y la parte del vaso. Ahora, casi para terminar, vamos a hablar de la irrigación del estómago. El estómago es un órgano densamente irrigado por diferentes tipos de arterias. Toda su irrigación depende en más 90% del tronco celíaco directamente. Entonces, comencemos con esta arteria que está directamente con rama del tronco celíaco directa. Esta arteria gástrica izquierda la coinciden con diferentes nombres. En muchos libros se les llama la arteria estomágica coronaria. Esta arteria estomágica coronaria viene del tronco celíaco y va por toda la curvatura menor del estómago y se anastomosa con la gástrica derecha. Esta gástrica derecha se recibe el nombre de la gástrica derecha.
Entonces, el tronco celíaco tiene una rama izquierda, la esplénica que no tiene nada que ver con la curva menor y la hepática común. La hepática común, a su vez, es la esplénica propia. Esta esplénica propia va a seguir con la pilórica. Entonces, podemos ver en esta imagen que lo común que la pilórica esté relacionada con la arteria hepática propia. Entonces, estas dos se anastomosan al nivel de de la curva menor del estómago. Ahora, esta arteria que ven aquí es la que se encarga de anastomosarse en la curvatura mayor del estómago. Esta es la epiplónica. En muchos libros se le llama como gastroomental, más que todo porque irrigan en la parte del epiplón y también en el estómago. Entonces, esta arteria gastroepiplónica es la arteria gastroepiplónica izquierda y una arteria gastroepiplónica derecha, que sería rama de esta arteria, que sería la gastroduodenal. La gastroduodenal, junto a la hepática propia, va a seguir a formar la arteria hepática común. Entonces, la gastroepiplónica sigue por el mismo camino, por la curvatura mayor. Ahora, hay otras arterias que van directamente al vago y llegan directamente a las paredes del estómago. Y desde ahí salen las proganglionares que llegan directamente al estómago. Hablar de la anatomía del duodeno. Entonces, después de la porción pilórica del estómago que se engruesa y forma el esfínter y el orificio pilórico, después de todo ese esfínter llega el intestino delgado, específicamente la primera porción que es el duodeno. Recuerden que la primera comunicación con el duodeno es con el estómago. Entonces, mientras que al final todo el duodeno, que es la porción más corta del intestino delgado, va a continuar con la segunda porción del intestino delgado, que es el yeyuno, en la unión yeyuno-duodenal o ángulo de Drake. Entonces, de tal modo que el intestino delgado va a tener tres porciones: duodeno, el yeyuno y en la parte más distal, que es el ilion, que termina desembocando a nivel del ciego. Este intestino delgado, o más específicamente el duodeno, recibe el nombre por medir 12 pulgadas, o como decían los griegos, 12 traveses de dedos. Eso equivale a 25 a 30 centímetros. Realmente es un órgano muy pequeño, pero tiene muchas relaciones anatómicas. Algo importante del duodeno es que está conformado por cuatro porciones. Una primera porción, que es la superior, o el bulbo duodenal. Una segunda porción llamada la porción descendente, una tercera porción ya la porción inferior y una cuarta porción que se llama la porción ascendente. Entonces estas cuatro son las porciones del duodeno. Algo importante de estas cuatro porciones es que cada una tiene relaciones anatómicas específicas y es de notar que es muy importante y imperativo que ustedes sepan que las tres últimas porciones, que son la segunda, tercera y cuarta, son denominadas las porciones retroperitoneales, es decir, que se encuentran pegadas o confinadas por el retroperitoneo, prácticamente inmóviles, mientras que la primera porción es la porción más móvil del duodeno porque es justo la única porción que es intraperitoneal, es decir, que está dentro del peritoneo. Entonces, esa diferencia entre la primera porción y el resto de las porciones es una principal importancia en la anatomía. Entonces, comencemos con la primera porción. Esta primera porción, llamada la porción superior, también recibe el nombre de la porción bulboduodenal y de porción infrahepática o porción superior. Entonces, esta porción se llama bulbo duodenal porque la primera porción o la porción más superior del duodeno es lisa, carece de estos pliegues semicirculares que tiene todo el duodeno.
Entonces, esta primera porción, como es una dilatación, se le llama bulbo duodenal. Entonces, es por eso que toda la primera porción se le llama a toda esta porción bulbo duodenal. Entonces, esta es la porción más proximal de la porción superior. Estos pliegues que están a lo largo del duodeno se le llaman pliegues circulares, que son característicos del duodeno, que también se le llaman pliegues de Kerkel. Esta porción superior va de izquierda a derecha, tiene como relación posterior al páncreas y a estructuras que forman parte de la tríada portal. Me refiero a la vena porta y al conducto colédoco. Esta arteria que ven aquí es la arteria gastroduodenal, rama de la arteria hepática común. Esta tiene una relación posterior con la primera porción del duodeno. Ya. Hacia el lateral derecho y delante de la cava inferior, se pone lateral a la cava inferior y termina a la parte anterior del riñón derecho. Superior a él se encuentra el hígado y la vesícula biliar. Y también es muy importante que en la parte superior es el piso del hiato de Winslow, o sea, la entrada a la transcavidad de los epiplones. Entonces, toda esta relación que tiene una cavidad tiene una relación con la triada porta. Otra cosa importante es que la primera porción está adosada a lo que es el hígado. Entonces, esta está adosada por un ligamento que es el epiplón menor, específicamente el ligamento hepatoduodenal, que está aquí, y aquí lo podemos ver seccionado. Una vez que termina esa parte, en esa esquina, viene la segunda porción o porción descendente o porción prerrenal. ¿Por qué? Porque está delante del riñón derecho. Entonces, esta porción prerrenal tiene como relación posterior al riñón derecho y a su pedículo, es decir, a la pelvis renal, a la arteria renal y a la vena renal. Entonces, también tiene como relación posterior al uréter. Esta porción descendente se encuentra lateral derecha a lo que es la vena cava inferior, así como también se encuentra anterior a lo que es el músculo psoas mayor que se encuentra a la profundidad. Ya, ahora, como podemos ver en aquí, las relaciones anteriores son muy importantes porque tienen... Ay, ya, aquí podemos ver a la raíz del mesocolon transverso que cruza toda la raíz o parte descendente del colon transverso. Ya. Aquí podemos ver esta membrana que es el peritoneo parietal. Diferente que es a esta parte que solo es el peritoneo visceral. Una vez que termine la segunda porción del duodeno, que otra cosa tiene como relación importante el páncreas, es la que se une a la concavidad del duodeno. Es muy difícil separarlo en cadáveres, porque esta segunda porción también desemboca en los conductos pancreáticos y el conducto colédoco. Después, después de la segunda viene la tercera porción o la porción inferior, o porción transversa o horizontal del duodeno, o simplemente tercera porción. Esta va de derecha a izquierda distinto a lo que decía la porción anterior. Esta tercera porción va a tener como relación posterior al uréter derecho. Pasa por delante de la vena cava inferior, por delante de la aorta abdominal y cruzada de manera anterior por la raíz del mesenterio. Entonces, la segunda porción está cruzada por la raíz del mesocolon transverso y la tercera reunión por el mesenterio. También tiene una relación superior con la cabeza del páncreas. Estos vasos que podemos ver aquí son los mesentéricos superiores. Estos dos van a ser relacionados o relación anterior de la tercera porción del duodeno. Una vez llegue a esta esquina, termina la tercera porción del duodeno y comienza la cuarta porción del duodeno, que se le denomina porción descendente. Esa cuarta porción asciende lateral izquierdo en este caso, a
arteria aorta abdominal. Una vez que ascienda y toca la parte inferior del cuerpo del páncreas, se une al yeyuno. Y en esa unión es que existe una unión llamada ángulo yeyuno-duodenal. Se llama ángulo porque es un cruce de 90 ángulos abrupto. Entonces, en toda esta parte se va a unir el yeyuno y el ilio, o duodeno. Ya. En esa unión o ángulo duodeno-yuyunal hay un músculo este músculo liso que deriva de un músculo esquelético que es el famoso músculo de Drives, que también se le conoce como músculo suspensorio del duodeno, porque quien lo suspende o lo mantiene en esa posición es ese. ¿Cuáles son las relaciones duodenales? Ya nombramos las más importantes. Ahora, este ligamento también se relaciona que es parte del epiplón menor que hemos visto en estómago, que va desde el hígado hasta la primera porción del duodeno. Esta primera porción del duodeno se encuentra a nivel de la vértebra L2. El duodeno es uno de los órganos más fijos, ya que es intraperitoneal, no como el estómago, que es un órgano que puede variar. Aquí podemos ver otra imagen en la que podemos ver toda la relación pancreática que tiene el duodeno y el páncreas. Entonces, ¿cuáles son los conductos que desembocan en el duodeno? El duodeno recibe a varios conductos, el conducto del páncreas y el conducto del hígado, es decir, estos de aquí, los conductos biliares. Entonces, este que ven aquí es el famoso conducto colédoco, que desemboca en la segunda porción del duodeno. En aquí podemos ver al conducto pancreático principal, también llamado conducto de Wilson. Este que vemos aquí superior es el conducto pancreático accesorio o conducto de Sartorini. Estos conductos, estos tres, son el colédoco pancreático accesorio, desembocan los productos de secreción de el hígado y el páncreas para ayudar a la digestión. Entonces, en aquí podemos ver al pancreático principal y al pancreático accesorio. Todo esto es el conducto pancreático común. Este que ven aquí hacia más abajo es el pancreático principal que se unen al colédoco y se unen para darlo al duodeno, cosa distinta que es del pancreático accesorio que va a ir aparte. Entonces, en dos orificios se va a unir el pancreático principal y el otro solo para el pancreático accesorio. En aquí podemos ver en la unión del colédoco y pancreático accesorio una dilatación. Esa dilatación se le conoce como ampolla de Vater. Esta ampolla de Vater. También se le llama ampolla hepatopancreática, porque viene del páncreas y del hígado. Ahora, podemos ver un corte aquí en la segunda porción del duodeno que vemos en aquí dos orificios. Un orificio inferior que se le llama papila duodenal mayor, que también recibe el nombre de carúnculas también. A este se le llama también carúncula mayor y al de más arriba se le llama papila duodenal mayor o carúncula menor. La papila duodenal mayor es la que recibe a lo que es la unión del colédoco con el pancreático principal y llegan a la carúncula mayor o papilar duodenal mayor, que está más abajo. Mientras que la carúncula mayor llega directamente con el conducto pancreático accesorio. Ya, eso es todo por ahora. Un gusto, gracias por su tiempo y nos vemos en otra.